ahora nos toca analizar el contenido de la segunda carta, ¿ya? Vamos a analizar estos puntos, primeramente la estructura general, los tres capítulos por separado, y vamos a trabajar un poco sobre lo que es la comparación entre las dos cartas. Y es interesante, quiero introducir un poco eso, el tema de la comparación. ¿Mm? La comparación nos da muchas luces. Yo creo que ya cada uno ha leído la carta, son solamente tres capítulos, no es mucho que leer, pero yo creo que ya lo han leído, entonces entienden de manera general el contenido que la carta posee, los elementos con los cuales ya se trabaja. Y un tema muy importante es sobre la autoría. Yo creo que ya cada uno también ha llegado a conclusiones sobre la autoría, pero cuando uno analiza la estructura y el contenido, y trabaja la comparación de ellos, se da cuenta más o menos que hay una similitud en la autoría, pero bueno, eso es cosa de un poco más adelante. Entonces, la estructura que nosotros vemos que los autores normalmente proponen son tres puntos, y son los tres puntos de los capítulos. Primeramente, en el capítulo 1, una exhortación al crecimiento espiritual de los creyentes. Segundo, instrucciones para que los creyentes se opongan a la doctrina y al estilo de vida de los falsos maestros. Y tercer punto, en base al capítulo 3, enseñanzas que los preparen para el fin del mundo, el juicio y el día del Señor. El autor con el que yo trabajo utiliza esa expresión fin del mundo, pero me parece un tanto imprecisa, porque cuando nosotros, y anticipo esto, nosotros vemos un poco más adelante en la carta, eh, y otros textos más, por ejemplo, en Apocalipsis, nosotros vemos que lo que la escritura, a lo que la escritura apunta es una restauración de todas las cosas, no un fin en el que fin es algo absoluto, ¿cierto? Algo que tiene un determinado tiempo para que aquello acabe, y que no exista más sobre eso. Pero como lo digo, nosotros vemos que lo que los autores bíblicos, específicamente neotestamentarios, están apuntando a una restauración de todas las cosas, muy relacionada al concepto que utiliza Pedro al día del Señor. Concepto importante. Entonces, en el primer capítulo, nosotros podemos observar las instrucciones de Pedro, eh, las cuales deben ser comprendidas como un último discurso previo a su muerte física. Lo manifiesta, lo manifiesta. Y cuando no, bueno, el cual comienza con la entrega de directrices espirituales, especialmente centrada en el rechazo a la herejía y en el madurar en el conocimiento sobre Cristo. Esas son cosas fundamentales a las cuales el autor está apuntando. ¿Mm? Si nosotros, bueno, está apuntando a esas cosas generales. Está haciendo una mención importante a la manera en que a la manera en que los creyentes deben dirigirse, ¿m? Y en contraposición a eso, al rechazo de lo que los falsos maestros están haciendo. Cuando nosotros vemos a otros autores neotestamentarios, como por ejemplo Pablo, vemos que el tema de los falsos maestros es un tema recurrente, es un tema ya conocido en la región, y es por eso que existe un énfasis tan importante. Y en relación a lo que está diciendo Pedro, en el primer capítulo nosotros vemos que el seguir, ¿cierto?, estos falsos maestros condiciona la conducta de los creyentes. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos que Pedro en este caso está diciendo, absténganse, ¿cierto?, de los falsos maestros, limítense a los falsos maestros, está haciendo un llamado a, de manera implícita en esas instrucciones, ¿m? A una determinada manera de vivir de los creyentes. Y es interesante ver que esta carta tiene elementos cristocéntricos, perdón, tiene elementos cristológicos bastante fundamentales, como por ejemplo la divinidad de Cristo. ¿Mm? Entonces, además, ¿cierto?, de estas directrices, tanto de manera implícita cuando Pedro está diciendo está hablando en contra de los falsos maestros y está dando directrices, perdón, y está dando otras instrucciones de manera explícita en relación a que el creyente debe poseer ciertas características en su vida relacionadas a la fe, las cuales vamos a ver. ¿Ah? Además de eso, acuña todo eso al conocimiento de Cristo, a una razón cristológica de dicha conducta.
como bien lo hemos visto ya en otros textos, en otros análisis, eh, vemos que una instrucción, ¿m? No cimentada, en la cristología podría ser meramente moralismo, moralismo. Y eso no es lo que están apuntando los autores neotestamentarios y no es lo que está apuntando Pedro, insisto, sino que Pedro está apuntando a una instrucción de vida, a una manera de vivir, a una manera moral de vivir, a una razón cristológica. Le está dando sentido a eso, en base a la persona de Cristo. Eh, Continuando en el capítulo 1, vemos que por medio de esta carta Pedro instruye a sus lectores a que puedan poner en práctica su fe en Cristo, indicándole un conjunto de virtudes que son añadidas a la fe. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Entonces, seguimos bajo el mismo patrón. Vemos que no son solamente instrucciones moralistas, sino que son instrucciones cimentadas en una razón cristológica, ligadas estrechamente a la fe. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esta misma, añadid a vuestra fe, ¿ah? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces nosotros vemos que el elemento central de todo esto, el elemento que da origen a todo esto, es la fe en Cristo. Es la fe en Cristo, punto fundamental. Entonces, ya, en síntesis, ya para que vayamos entendiendo el primer capítulo y sacando algunas conclusiones, ¿m? Lo que Pedro está presentando es una determinada manera de vivir que solamente puede ser por medio de la fe en Cristo. ¿M? Que insisto, es imposible poder desarrollarla en base a un mero moralismo, ¿m? Que sin duda la enseñanza en Cristo conlleva a parámetros morales, pero es Cristo el elemento necesario para que ello pueda ser. Las cualidades anteriormente mencionadas deben ser desarrolladas y la manera de lograr aquello es estando firmes en la verdad, el Evangelio de Cristo, el cual es inspirado por Dios, ya hemos hablado de la inspiración, y proclamado por los testigos fieles. Versículo 12 y 21 del capítulo 1. Por esto, yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, que aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Más adelante, ¿cierto? Entendemos que aquella verdad presente a la cual está apuntando es a la inspiración y a la revelación en Cristo. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿cierto?, que estas directrices se cimentan en un conocimiento que solamente es dado por Dios, instrucción divina. Ya capítulo 2. Se ha propuesto que este capítulo es un texto totalmente aparte del resto de la carta. Muchos eruditos hacen mención de aquello. ¿Mm? Por ejemplo, Carson lo menciona en su texto, aunque en base a su contenido parece no ser así, ya que sigue una línea temática, continuando ahora con un ánimo y un consejo para que los creyentes crezcan espiritualmente. Hay una línea teológica que propone, en base al análisis estructural y temático de la carta, que muy probablemente el segundo capítulo es un texto aparte, un texto aislado, no relacionado con la capítulo 1 o 3, y tampoco con la primera carta. ¿Ah? Pero cuando nosotros vemos, ¿cierto? También podemos proponer que en base a las temáticas, específicamente a la exhortación, al consejo que Pedro está dando a los creyentes, sí tiene un cierto grado de coherencia. Yo personalmente me, me inclino tal vez más por esa, entendiendo que las tres cartas están estrechamente ligadas, pero hay un tema en la erudición. Entonces, un tema muy importante en el capítulo 2, en base a la temática que está hablando Pedro, es en base a los falsos maestros. Hace una advertencia sobre los falsos maestros que traen enseñanzas, y no solo enseñanzas, como bien decíamos, sino que prácticas corruptas. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 1 y 2, y 13 y 14, que lo vamos a mencionar. Versículo 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Mm? Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, nosotros vemos que Pablo está hablando, perdón, Pedro está hablando de un tema, como bien lo decíamos, típico en la región, el tema de los falsos maestros, que él es testigo, que él presencia, y que indica a esta iglesia que ya veíamos el sector donde estaba inserta, ¿cierto? Esta audiencia, ah, advierte, ¿cierto? Que vendrán falsos maestros ahí, a aquel lugar, y qué es lo que harán. Y es interesante el versículo 3 porque después el versículo 3 porque después sí continúa desarrollando esa idea y nos habla de la condenación de esos falsos maestros, ¿ah? Que nos dice que la condenación no tarda en venir y que habrá perdición para ellos. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicia y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a la alma inconsciente y teniendo el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Mm? Sigue con la misma idea, ¿cierto? Pedro está ligando estos falsos maestros a pecados comunes, ¿cierto? A pecados conocidos. No, porque podríamos decir, bueno, bueno, ¿qué están haciendo mal? ¿Mm? Podríamos caer en en algo difícil de comprender, perdón, algo sonó. Podríamos caer en algo difícil de comprender, podríamos cuestionarnos éticamente si es correcto o no correcto lo que están haciendo estos falsos maestros, pero es claro, no está hablando de pecados comunes, ¿cierto? Rápidos para hacer pecados que son comprendidos de manera rápida. Entonces, nos dice que el tema de los falsos maestros es evidente. Capítulo 2, estos serán castigados. El autor está indicando, ¿cierto?, que hay juicio, que hay castigo, que hay una retribución para lo que estos están haciendo. Versículo 3 y 4, y que por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre las tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y ocupa el primer ejemplo. Cuando nos habla de estos castigos, cuando nos habla de estas condenaciones, hubo el primer ejemplo, ¿cierto?, de aquellos ángeles que pecaron y que no fueron perdonados. ¿Mm? Idea que después va a continuar. Aquí, como bien lo decía, y la H lo vamos a pasar un poco más rápido, no solamente hace el ejemplo de los ángeles en relación al juicio que ha de venir, sino que hace mención también al mundo antiguo, ¿Mm? En los tiempos de Noé, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y a Lot, y también a otros, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Los falsos maestros son comparados con Balaam, que fue reprochado por Nanno, nos dice uno de los autores. Entonces, estamos claros con eso, no es necesario profundizar. Capítulo 2 continúa, ¿cierto? Los herejes tienen por objetivo descarriar a los nuevos cristianos por medio de la promesa de libertad, pero que traen a ellos corrupción y por ende esclavitud. Entonces, Pedro nos está diciendo en el versículo 17 y 18 que la promesa, ¿cierto? Lo que que los falsos maestros en aquellos tiempos estaban intentando vender, lo vamos a poner así, ¿ah? Era libertad, ¿cierto? Era libertad, eso era lo que estaban intentando traer, pero que al fin y al cabo traían todo lo contrario, ¿cierto? Traían corrupción y por ende esclavitud. Y cuando Pedro está mencionando eso, nosotros lo comprendemos rápidamente, ¿cierto? ¿Qué tipo de corrupción? Pecado. Ese tipo de corrupción, pecado ya conocido. Vamos a leer el versículos 17, 18 y 19 que creo que son importantes. Entonces, en relación a los falsos maestros, estos son fuentes sin agua
y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia a aquellos que fueron y ahora nos dicen que no fueron, o que estuvieron en el camino y que ahora no están en el camino. El camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. Está citando proverbio. Capítulo 3. El capítulo 3 continúa la línea temática de los dos capítulos anteriores ya mencionados. Esta vez se centra en el día del Señor, como un día de rendición de cuentas. Versículo 3 y 7, versículo 3 al 7 del capítulo 3. Como ya lo decíamos, en sí la carta tiene un elemento escatológico. Yo creo que ya lo percibieron. Está hablando de lo que ha de venir. Hace mención a la esperanza del creyente fiel, hace mención a lo que ha de venir, al falso maestro, y también hace mención en relación a lo que ha de venir a quien, habiendo creído, ¿cierto? Habiendo estado en el camino, escucha a los falsos maestros y se va con ellos, ¿cierto? Entonces está hablando, hay algo, hay un elemento escatológico que está presente y que solamente en el capítulo 3, yo creo, por lo que dice el texto, viene a ser evidente, 100% evidente. Y es cuando hace mención al día del Señor. Entonces, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecerán así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es posible observar que existe un fin para la actual tierra y el actual cielo. Yo, como bien lo decía, creo que la palabra fin o destrucción es imprecisa a la luz de la teología del Nuevo Testamento. Sí tenemos que hablar de una restauración de todas las cosas. Versículo 10 al 13, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, de los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser desechadas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirá. Y es interesante porque lo que Pedro está haciendo, está utilizando o está relacionando, ¿cierto? Lo que ha de pasar con fuego. Uno de los autores bíblicos, si no me equivoco, Kissemaker, hace mención y dice que este texto es el más explícito en relación a lo que nosotros podríamos pensar de cómo se van a dar las cosas el día del Señor. ¿Mm? Y, pero insisto, si nosotros captamos, ¿cierto?, la idea de Apocalipsis en el texto juanino, es una restauración de todas las cosas. Da la impresión, si trabajamos la interpretación del texto, da la impresión de lo que Pedro está intentando decir, es que este fuego que él está presentando, que estará relacionado, ¿cierto?, a la materia, a lo creado, y que será manifiesto el día del Señor, lo relaciona con el juicio, está relacionado con un tipo de juicio, un tipo
el elemento del fuego en el Nuevo Testamento también hace como menciona probar las cosas si realmente son. ¿Mm? Entonces hay que trabajar ahí en la interpretación de eso. Sí, capítulo 3. ¿No? En el final de la carta el autor llama a los creyentes a esforzarse por ser hallados sin mancha ni reproche y en paz con Dios. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo lo que todo lo que ya anteriormente se ha mencionado, ¿dónde se centra? ¿Dónde se centra? Es que el creyente sea, sea hallado sin mancha ni reproche por Dios. Es ahí donde todas estas cosas están centrando, lo cual, insisto, tiene su conexión con, con Cristo mismo, esto de ser hallado sin mancha y reproche, solamente puede ser por medio de Cristo. Entonces, todos los elementos que hemos mencionado anteriormente, Cristo, la fe, a ser hallados sin mancha, van encontrando sentido. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. La instancia, les, Pedro los insta a creer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, yo creo que por temas de tiempo no vamos a profundizar en esto de la comparación, pero ahí hay algunos textos, algunos temas bien importantes en relación a la comparación. Por ejemplo, hago mención a lo que es el tema escatológico que estaba mencionando, el juicio divino, esto del nuevo cielo y la nueva tierra, a la utilización del término el día del Señor, a la manera en que esto de término el día del Señor es utilizado tanto en la primera carta como en la segunda carta. Importante, elemento importante de esta carta, la manera en que Pedro está haciendo mención a Cristo. ¿Mm? Al comienzo nosotros vemos que hay una alusión directa a la divinidad de Cristo. ¿Mm? En base a la estructura, en el 3.18 nosotros vemos la doxología que hace Pedro, está dirigida nuevamente a Cristo. El intercambio que comúnmente hace entre el término Señor y el término Dios, haciendo referencia a Cristo. mm, los aspectos que son relacionados, perdón, los aspectos que son mencionados en la primera carta eh, en relación a la obra, ¿cierto?, de Cristo y lo que es mencionado en la segunda carta. Eso es importante. Nosotros vemos que la primera carta Pedro está trabajando, o el autor está trabajando el sufrimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión, mientras que la segunda carta, la exaltación, perdón, falta una L ahí. Existe también un énfasis en el término Salvador a la hora de referirse a Jesús. El vocabulario, una comparación ahí entre el vocabulario, vemos que el vocabulario de la segunda carta es más ostentoso y pesado que la primera, o más formal, ¿cierto? Podemos decirlo así. Pero en su segunda carta exhorta a sus lectores a creer en la gracia y el conocimiento, lo habíamos mencionado en su momento. Nosotros vemos que también es evidente la costumbre hebrea de estar repitiendo algunas palabras. Eso se puede apreciar un poco más en el texto griego. O sea, se aprecia de manera más precisa. A veces las traducciones no mantienen eso, pero en el texto original nosotros vemos que existen estos textos la costumbre de repetir palabras, costumbre hebrea. Vemos la cita del Antiguo Testamento, como bien lo decíamos, ¿m? En relación a los falsos maestros, en el 2.22, ¿cierto? Hace referencia a Proverbios 26:11, ahí está la cita abajo, y algunos paralelos que podemos encontrar ahí, si quiere echarle un vistazo para que no, por temas de tiempo. En síntesis, existe una semejanza estructural entre las dos epístolas. Bueno, después de haber analizado el contenido, yo insto, yo insto a los estudiantes bueno, el contenido no es problema, nunca va a ser mayor problema el contenido, ¿cierto? El contenido de las cartas son explícitos. ¿No? Podemos con un lápiz hacer un esquema y entender rápidamente el contenido. Ahora viene el desafío. ¿Cuál es el desafío de analizar la estructura, el contenido, las palabras y los términos? Es, ver es poder llegar a una conclusión en relación a la autoría. Y cada uno llegará a su conclusión. Llegará a una conclusión en relación a la autoría. En síntesis,
mi conclusión, existe una semejanza. Creo que es importante considerar la semejanza estructural que existe entre las dos epístolas. Es importante analizar la similitud en el contenido y en la continuidad de una con la otra y entre los capítulos. ¿Mm? Y en base a eso, ¿ah? Es necesario y el desafío es poder trabajar en base al autor. Ah, bibliografía, siempre yo recomiendo la misma bibliografía. Carlson, ah, el texto de base para mí de trabajar con el Nuevo Testamento, Kistemaker y Pérez Millo en español para poder trabajar los comentarios exegéticos, que es lo mejor que hay en español, según yo.